El apartamento en el barrio de Pilsen, en Chicago, era un pequeño universo de calidez y color. A pesar de los muebles gastados y el espacio reducido, cada rincón respiraba la vida que Isabel y su hija Elena habían construido juntas. Las paredes, en lugar de cuadros caros, exhibían los dibujos de Elena, soles con rostros sonrientes, familias de figuras de palitos y paisajes imaginarios llenos de animales que hablaban. Fotografías descoloridas mostraban a madre e hija en el parque, en cumpleaños modestos, siempre abrazadas, con sonrisas que parecían la única riqueza que realmente importaba. El aire olía a la sopa de lentejas que Isabel preparaba en la cocina, una fragancia que siempre significaba hogar y seguridad. Para Elena, de 10 años, este lugar no era solo una casa, era una fortaleza hecha de amor, un escudo contra un mundo que a menudo se sentía demasiado grande y complicado. La visita de su padre, Javier, siempre rompía esa armonía. Él llegaba con su traje impecable y sus zapatos que brillaban tanto que parecían no pertenecer al suelo de madera desgastado. Su presencia llenaba el pequeño salón con una tensión palpable, como si el aire se volviera más denso y difícil de respirar. Traía regalos caros que Elena aceptaba con una cortesía aprendida, pero sus ojos grandes y observadores nunca dejaban de analizarlo, buscando algo genuino detrás de su sonrisa ensayada. Esa tarde, después de un intercambio de frases forzadas, su teléfono sonó. Javier se disculpó con un gesto rápido y se retiró al pasillo, un espacio estrecho que conectaba la sala con los dormitorios, creyendo que la distancia y el murmullo de la televisión le darían la privacidad que necesitaba para su importante llamada. Elena se había quedado quieta en el sofá, sosteniendo la caja de un juego de mesa que nunca usaría, cuando la voz de su padre llegó hasta ella, despojada de toda la falsa calidez. Ya no era el tono meloso que usaba para llamarla princesa, sino una voz fría, afilada y calculadora, la voz de un hombre de negocios cerrando un trato. «No me importan los detalles. Necesito su custodia», dijo con una impaciencia cortante. Elena sintió un escalofrío. Se acercó un paso, casi sin respirar, y escuchó las palabras que destrozarían su mundo para siempre. «La cláusula en el testamento de mi padre es clara. La herencia solo se libera al heredero que tenga la custodia de un hijo. La niña es la llave para el dinero, nada más». Esas últimas palabras resonaron en el pasillo, un eco brutal que lo borró todo. La niña, la llave, nada más. Las palabras no solo entraron por sus oídos, sino que se clavaron directamente en su pecho, robándole el aire. Elena retrocedió lentamente, sus pies moviéndose sin que ella lo ordenara, hasta que su espalda tocó la pared opuesta. No hubo lágrimas, solo un silencio profundo y helado que se instaló dentro de ella. Miró sus propias manos, pequeñas e infantiles, y por primera vez las vio como una herramienta, un objeto. El hombre que compartía su sangre no la veía como su hija, la veía como un obstáculo a superar, una pieza en un juego de dinero. El dolor del rechazo fue tan agudo que se transformó casi al instante en algo más duro, algo antiguo, una furia silenciosa y protectora. En ese momento comprendió que el amor de su madre estaba bajo ataque, y ella era la única que había escuchado el disparo. Historias como esta nos recuerdan lo importante que es alzar la voz. Si crees en ello, suscríbete para que podamos seguir contando la verdad. La noche que siguió a la llamada fue un océano de silencio. Isabel, ajena a la tormenta que se había desatado en el corazón de su hija, intentó mantener la rutina. Preparó la cena, ayudó con las tareas y leyó un capítulo de un libro de aventuras. Pero la voz de Elena era un susurro monocorde. La niña respondía con monosílabos, sus ojos grandes fijos en un punto invisible más allá de la pared. No era la quietud de la paz, sino la calma tensa que precede a un terremoto.
Isabel sintió la distancia, la atribuyó al cansancio o a algún problema infantil en la escuela, sin saber que su hija ya no era solo una niña. Se había convertido en una centinela, una guardiana silenciosa de un amor que acababa de descubrir cuán frágil y amenazado estaba, vigilando a su madre con una intensidad protectora que dolía. Los días siguientes, Elena se movió por la casa como una sombra con un propósito. Observaba a su madre con una atención casi científica, catalogando en su mente cada suspiro de cansancio, cada sonrisa forzada. El cuaderno que antes llenaba de dibujos de animales fantásticos ahora contenía listas y palabras extrañas que copiaba de los noticieros o de conversaciones que escuchaba de los adultos. Custodia, negligencia, bienestar del menor. Se sentía como una espía en su propia vida, reuniendo inteligencia para una guerra que solo ella sabía que había sido declarada. Su padre ya no era una figura distante y decepcionante, era el enemigo, y su hogar, ese pequeño apartamento lleno de luz y olor a lentejas, se había transformado en un territorio que debía defender a toda costa con cada fibra de su pequeño ser. La primera ofensiva llegó una semana después, en un sobre de color manila con un sello oficial. Isabel lo abrió con manos temblorosas en la mesa de la cocina, sus ojos recorriendo el lenguaje legal y enrevesado. Elena la observaba desde el umbral de la puerta, viendo cómo el color desaparecía del rostro de su madre, reemplazado por una palidez de puro terror. La notificación era una solicitud formal de Javier para la revisión de la custodia, citando la inestabilidad financiera de Isabel y su incapacidad para proveer un ambiente adecuado. Isabel se derrumbó, no con un grito, sino con un sollozo ahogado, el sonido de una esperanza que se rompía en 1000 pedazos. El papel cayó de sus manos, y con él toda la fuerza que había reunido durante años para mantenerse a flote. Esa noche, Elena la encontró en la cocina con la luz de la estufa como única iluminación. Estaba rodeada de facturas y papeles, con la cabeza entre las manos, llorando en un silencio desgarrador. La niña se acercó, no con la vacilación de una hija, sino con la resolución de una aliada. Abrazó a su madre por la espalda, sintiendo los temblores de su cuerpo. «Mamá», dijo con una voz firme que no parecía suya, «vamos a luchar, no estás sola, yo te voy a ayudar». Isabel levantó la vista, sorprendida por la fuerza en esa pequeña voz. En los ojos de su hija no había miedo, solo una determinación de acero. Es en estos momentos de quiebre donde nace la verdadera fuerza. Si esta historia te conmueve, tu suscripción nos ayuda a seguir dando voz a los que luchan. A partir de ese día, la biblioteca de la escuela se convirtió en el cuartel general de Elena. Mientras otros niños jugaban en el patio, ella se escondía en la sección de referencia, un lugar polvoriento que olía a papel viejo y promesas olvidadas. Buscaba libros que nadie de su edad tocaría, introducciones al derecho de familia, manuales sobre los derechos del niño, cualquier cosa que pudiera darle una ventaja. Aprendió a usar el anticuado sistema de búsqueda de la biblioteca, anotando códigos y títulos en su cuaderno con una caligrafía apresurada. Los bibliotecarios la miraban con una mezcla de curiosidad y preocupación, pero nadie se atrevía a interrumpir su concentración febril. Estaba descifrando un código, un lenguaje diseñado para intimidar y excluir a personas como su madre, y cada palabra que entendía era una nueva munición para su arsenal. El viejo computador de la biblioteca, lento y ruidoso, se convirtió en su ventana a un mundo de información. Con una paciencia infinita, esperaba a que las páginas cargaran, buscando foros de padres solteros, artículos sobre casos de custodia y resúmenes de leyes estatales. Leía historias de otras familias destrozadas por batallas legales, sintiendo su dolor y aprendiendo de sus errores.
Su vocabulario se expandió con términos como interés superior del niño, evaluación psicológica y prueba testimonial. Cada pieza de información era un ladrillo que usaba para construir una fortaleza invisible alrededor de su madre. Estaba librando una guerra silenciosa, con el clic de un ratón y el pasar de las páginas como únicos sonidos de batalla, completamente sola en su misión de proteger a su familia. Isabel no tardó en notar el cambio. Su hija, antes llena de preguntas sobre las estrellas y los dinosaurios, ahora estaba callada y absorta. Encontraba trozos de papel con notas indescifrables en su mochila y la veía dormirse sobre libros que no entendía. Una parte de ella sentía un orgullo inmenso por la valentía y la inteligencia de su pequeña, pero otra parte se rompía de culpa. Veía cómo los círculos oscuros se formaban debajo de sus ojos, cómo el peso de una responsabilidad adulta le robaba la ligereza de su niñez. ¿Qué clase de madre permite que su hija cargue con una carga tan pesada?, se preguntaba en las largas noches de insomnio. El amor que sentía por Elena era una mezcla dolorosa de gratitud y remordimiento. Viendo a su niña convertirse en una guerrera por una causa que nunca debería haber sido suya, la presión externa no tardó en materializarse en la forma de una trabajadora social. Una mujer con un traje serio y una expresión impenetrable llegó a su apartamento una tarde, con una libreta en la mano. Recorrió su hogar, su mirada profesional evaluando los dibujos en las paredes, los muebles gastados, el tamaño de la habitación de Elena. Hizo preguntas que se sentían como pequeñas acusaciones. ¿Tiene usted una red de apoyo estable, señora Reyes? ¿Cómo maneja el estrés financiero? ¿Elena ha mostrado algún cambio de comportamiento? Elena respondió a sus propias preguntas con una calma ensayada, pero por dentro sentía cada palabra como una invasión. Vio cómo su madre se encogía bajo el escrutinio, tratando de defender la validez de su amor y su hogar. Un hogar que ahora era una pieza de evidencia en un caso en su contra. Mientras tanto, la ofensiva de Javier se intensificaba. A través de su abogado, comenzó a construir una narrativa que pintaba a Isabel como una mujer emocionalmente frágil, apenas capaz de cuidar de sí misma, y mucho menos de una niña. Amigos lejanos y antiguos vecinos fueron contactados, sus palabras posiblemente sacadas de contexto para usarlas como testimonio. Le llegó una carta que sugería que se sometiera a una evaluación psicológica voluntaria para demostrar su competencia como madre. Era una guerra psicológica diseñada para desgastarla, para hacerla dudar de sí misma hasta que se rindiera. Cada llamada de su propio abogado, un defensor público con demasiados casos, llegaba con más malas noticias, haciendo que la posibilidad de la victoria pareciera cada vez más un sueño imposible, una fantasía lejana. Elena sentía el peso de todo. Las pesadillas se volvieron frecuentes, sueños en los que corría por pasillos interminables, mientras la voz de su padre resonaba, llamándola la llave. En la escuela le costaba concentrarse. Los números y las palabras en la pizarra se mezclaban, su mente siempre trabajando en el problema real: cómo salvar a su madre. El agotamiento era una niebla constante en su cerebro, y la ira que sentía hacia su padre era una brasa ardiente en su pecho. A veces, la soledad de su secreto era abrumadora. Quería ser solo una niña, preocuparse por los exámenes de matemáticas y los juegos en el recreo, pero no podía. Había visto la verdad detrás del telón, y no podía volver a la inocencia. Nadie debería enfrentar una batalla así en soledad. Apóyanos suscribiéndote, para que más relatos de valentía como el de Elena puedan ser escuchados. Una noche, mientras Isabel la arropaba en la cama, la tensión finalmente se rompió. «Tengo tanto miedo, mi amor», susurró Isabel, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. «Siento que no soy lo suficientemente fuerte». Elena, en lugar de ofrecer un consuelo infantil, tomó la mano de su madre.
No tienes que serlo sola, respondió, su voz baja pero segura. Leí sobre la Ley de Bienestar Infantil de Illinois, sección 602.7. Dice que la decisión del juez debe basarse en el mejor interés del niño, y eso incluye la relación con cada padre y la adaptación a su hogar y comunidad. Isabel la miró, asombrada. No entendía todas las palabras, pero entendía la esperanza que su hija le estaba ofreciendo. No era solo amor, era una estrategia, era una luz, pequeña pero brillante, en medio de una oscuridad abrumadora. Ese fue el momento en que la dinámica cambió. Ya no eran solo una madre asustada y una hija protectora. Se convirtieron en un equipo. Isabel comenzó a escuchar atentamente las investigaciones de Elena, tomando notas mientras la niña le explicaba conceptos legales con la simplicidad de quien enseña una regla de un juego. Juntas comenzaron a organizar un contraataque. Documentaron cada llamada perdida de Javier, cada promesa rota, cada cumpleaños olvidado. Recopilaron dibujos, premios escolares y fotografías que demostraban la vida feliz y estable que habían construido. El apartamento ya no se sentía como un territorio sitiado, sino como el centro de comando de una resistencia silenciosa. La desesperación de Isabel comenzó a ser reemplazada por una determinación feroz, alimentada por el coraje inquebrantable de su hija de 10 años. La sala del tribunal era un espacio frío y anónimo, diseñado para despojar a las historias humanas de su calor y reducirlas a hechos y estatutos. El abogado de Javier, un hombre con un traje tan caro como su sonrisa condescendiente, se movía con la seguridad de un depredador en su territorio. Con una precisión quirúrgica, desmantelaba la vida de Isabel, presentando su modesto salario de maestra como prueba de inestabilidad, sus largas horas de trabajo como negligencia y la sencillez de su hogar como una falta de oportunidades para Elena. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para pintarla como una mujer frágil y superada por las circunstancias. Isabel escuchaba encogida en su silla, sintiendo cómo cada argumento le robaba un trozo de su identidad como madre. El juez, un hombre de rostro impasible, miraba los documentos financieros de Javier, y en su mirada Isabel vio el reflejo de una batalla que ya estaba perdida. Justo cuando el abogado de Javier concluía su ataque y un pesado silencio se apoderaba de la sala, una voz pequeña pero increíblemente clara rompió la tensión. «Su señoría, ¿puedo decir algo?» Todas las miradas se giraron hacia Elena. Estaba sentada erguida, con las manos entrelazadas sobre su regazo. La psicóloga judicial, que había hablado con ella antes, asintió levemente hacia el juez. El abogado de Javier puso los ojos en blanco, como si fuera una interrupción infantil e irrelevante. Pero el juez frunció el ceño, intrigado. «Acércate, jovencita», dijo, su tono por primera vez mostrando algo más que un interés profesional. Isabel sintió un pánico helado, mezclado con un oleaje de orgullo. Su hija caminó hacia el estrado, no como una niña asustada, sino como alguien que había esperado pacientemente su turno para hablar. Elena se detuvo, su mirada fija en el juez, ignorando a su padre por completo. No habló de leyes ni de artículos que había memorizado. Habló de su vida. «Mi casa huele a sopa de lentejas los martes y a libros viejos los domingos», comenzó, su voz resonando en el silencio absoluto. «Mi mamá me ayuda con mis tareas aunque esté cansada y me lee hasta que me quedo dormida. Dice que mi risa es su música favorita». Luego, lentamente, giró la cabeza y miró directamente a su padre. «La ley dice que mi bienestar es lo más importante. Papá, en los últimos 365 días, ¿cuántas veces llamaste solo para preguntar cómo estaba? Te perdiste mi obra de teatro de la escuela y mi cumpleaños. Un hogar no son solo paredes y dinero. Un hogar es saber que a alguien le importa si tuviste un buen día». El aire en la sala pareció congelarse.
Javier, por primera vez, perdió su fachada de confianza. Se removió incómodo en su asiento, incapaz de sostener la mirada de su hija. Elena no había terminado. Con la misma calma devastadora, continuó. Escuché su llamada, papá, la que tuvo en el pasillo. Le dijo a su abogado que necesitaba mi custodia por el testamento del abuelo. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la sala. Luego, recitó la frase que se había grabado a fuego en su memoria, su voz sin una pizca de temblor. La niña es la llave para el dinero, nada más. No había acusación en su tono, solo la presentación de un hecho irrefutable. En ese instante, dejó de ser la niña invisible que su padre veía como un objeto. Se había convertido en la voz de la verdad. Ver a su hija, tan pequeña y a la vez tan inmensa, fue como una descarga eléctrica para Isabel. El miedo que la había paralizado durante meses se evaporó, reemplazado por una furia protectora tan intensa que le quemaba en el pecho. Se puso de pie, y por primera vez, desde que había comenzado el proceso, su espalda estaba recta y su barbilla alta. «Su señoría», dijo, y su voz ya no era el susurro tembloroso de una víctima, sino el rugido de una madre. «Todo lo que mi hija ha dicho es verdad. Puede que mi apartamento no sea una mansión, y puede que no pueda comprarle los regalos más caros, pero le he dado algo que el dinero de su padre jamás podrá comprar: un hogar. Le he dado amor incondicional, estabilidad y la certeza de que ella es lo más importante de mi mundo, no una llave para conseguir una fortuna». El silencio que siguió a las palabras de Isabel fue más pesado que cualquier argumento legal. El juez observó a la madre y a la hija, una de pie con una fuerza recién descubierta, la otra pequeña pero inquebrantable, y su expresión impasible se suavizó por primera vez, revelando un atisbo de profunda humanidad. Miró a Javier, cuyo rostro se había convertido en una máscara de incredulidad y humillación, y luego de vuelta a sus notas. Su veredicto fue rápido y contundente. No solo denegó la petición de custodia, sino que lo hizo con una severa amonestación a Javier por intentar manipular el sistema judicial para su propio beneficio financiero, calificando sus acciones como un abuso de la confianza parental. No hubo una celebración ruidosa, solo un largo y silencioso abrazo entre Isabel y Elena, un círculo de amor que finalmente se sentía seguro, inexpugnable, en la fría y solemne sala del tribunal. La victoria, aunque dulce, fue solo el comienzo. La experiencia había despertado algo en Isabel, una llama que se negaba a extinguirse. Inspirada por el coraje de su hija, que había navegado un mundo de adultos para defenderla, decidió que ya no sería una víctima de circunstancias que no entendía. Esa misma noche, después de arropar a Elena, se sentó en la mesa de la cocina, no con facturas, sino con folletos de la universidad comunitaria. Se inscribió en clases nocturnas de Derecho. Era un camino arduo y agotador, lleno de noches de estudio después de largos días de enseñanza, pero cada página que leía era un paso más lejos de la mujer asustada que había sido. No lo hacía por venganza, sino por una promesa. La promesa de que nunca más se sentiría impotente y de que podría ayudar a otras familias atrapadas en la misma oscuridad. Elena, por su parte, encontró su propio camino para procesar lo sucedido. Comprendió que el conocimiento que había adquirido era un superpoder y no quería guardarlo solo para ella. En la misma biblioteca escolar donde había comenzado su batalla, organizó un pequeño grupo de estudio después de clases. Lo llamó el Club de las Voces Fuertes. Allí, de una manera lúdica y sencilla, enseñaba a otros niños sobre sus derechos básicos, cómo expresar sus sentimientos y a quién acudir si se sentían inseguros. Transformó su dolor en un acto de servicio.
creando un pequeño santuario de empoderamiento. Fue un recordatorio de que una sola voz puede iniciar un eco de cambio, y es por eso que necesitamos tu apoyo. Suscríbete y ayúdanos a que más ecos como este se conviertan en un coro. 15 años después, los pasillos de un tribunal diferente resonaban con el sonido de pasos decididos. Una joven abogada de 25 años, de ojos grandes y expresivos, caminaba con una confianza tranquila. Su nombre era Elena Martínez, y se preparaba para su primer caso importante, la defensa de una madre soltera en una situación desgarradoramente familiar. A su lado, revisando unas notas en un portapapeles, no estaba una asistente cualquiera, sino su socia y su mayor inspiración, Isabel Reyes, ahora una abogada respetada y especializada en derecho de familia. Antes de entrar en la sala, sus miradas se encontraron en un instante de complicidad silenciosa. No necesitaban palabras. La justicia, para ellas, ya no era algo por lo que luchar, sino un legado que habían construido juntas, un código escrito no en libros de leyes, sino en la fuerza indestructible de su corazón.